Continuando con el enunciado, observamos que nos pide ya no que dibujemos, sino que dupliquemos esta estructura de una tabla. Cuando no se exige dibujar, generalmente implica insertar una tabla y luego empezar a combinar celdas, ¿sí? Primero tenemos que contar más o menos cuántas columnas y cuántas filas puede tener esta tabla para luego poder combinarlas. Fíjense que tiene una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Y filas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. ¿Sí? Entonces 7 por 7. Entonces vamos a ir a Writer, porque me está pidiendo el enunciado que trabajemos en Writer. Entonces buscamos LibreOffice y buscamos Writer. Y entonces lo que vamos a hacer es insertar una tabla y luego combinar las celdas que sean necesarias para que tome la forma que se nos pide. Entonces vamos, acá ya trabajamos con menú, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces vamos al menú insertar y vamos a tabla. Esto también podemos hacerlo presionando las teclas control y F12, o podemos también ir al menú tabla y también hacer la inserción de una tabla, ¿sí? Entonces nos presenta un cuadro de diálogo donde nos pide el nombre de la tabla, ¿sí? Le vamos a llamar mi tabla. En esta parte el nombre no puede tener espacios en blanco, y luego le decimos la cantidad de columnas. Podemos ir con los botoncitos subiendo o podemos escribir directamente la cantidad de columnas y de filas, ¿sí? Podemos tener un encabezado, es decir que cuando la tabla tuviera muchas filas y esa tabla tuviera que escribirse en más de una hoja, repetiría lo que son los encabezados de la tabla en cada hoja para saber de qué está hablando. En este caso sabemos que va a ser una tabla corta, entonces no marcamos encabezado. Podemos elegir un autoformato, fíjense acá en este botón, pero fíjense que cada autoformato, que es un formato ya predefinido, está pensado para cierto tipo de distribución de los títulos, ¿sí? Por ejemplo, acá me destaca que tiene títulos a la izquierda y arriba, y hay otros ejemplos donde eso no está sucediendo. Entonces, depende de cómo esté distribuida la información en la tabla, el estilo autoformato que elijamos nos va a ayudar a delimitar o no sectores donde hay títulos, ¿sí? E inclusive yo puedo decir que quiero que incorpore en este formato solo el formato numérico, es decir, si tiene decimales, si tiene porcentaje, los bordes, la fuente, la alineación y el patrón, que el patrón es justamente esa delimitación que está haciendo de los títulos, ¿sí? Bien, pero en este caso no vamos a incorporar nada, entonces cerramos, ¿sí? Entonces creamos una tabla de 7 por 7 e insertamos, ¿sí? Fíjense, ya tenemos las dimensiones. Entonces lo que vamos a hacer es combinar las celdas para que luzcan como en el ejercicio que está propuesto. Bien. Entonces, lo primero que se observa es que el título de la izquierda está ocupando una columna y una, dos, tres filas. Entonces eso es lo primero que vamos a combinar. Seleccionamos haciendo clic en la primera celda, bajando, y vamos a ir abajo a un icono que se llama unir celdas, ¿sí? Luego en la parte superior notamos que el título principal está ocupando una, dos, tres, cuatro columnas y una sola fila. Entonces eso es lo que vamos a seleccionar: 1, 2, 3, 4, una sola fila, y vamos a unir celdas, ¿sí? Abajo vemos que femenino y masculino están ocupando
dos columnas y una fila. Entonces marcamos y unimos dos columnas y una fila. ¿Sí? Y por último estamos viendo que el total está utilizando o abarcando dos filas y dos columnas. Entonces marcamos dos filas y dos columnas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la estructura general. Ahora les comento que hay lo que se llama un bug, un error en el Writer, donde esto que estamos viendo que se hizo con Word no se da correctamente en Writer. Por lo tanto, ese punto lo vamos a dejar lo mejor que nos salga, pero no vamos a tratar de darle esa forma porque es un error que todavía no se ha solucionado en Writer. ¿Sí? Lo que sí vamos a hacer es trabajar con la alineación del texto, del resto, y con los colores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un celeste, me paro en la celda donde yo quiero en Writer y hacemos botón derecho, tabla, y vamos a la parte de fondo y elegimos el color de fondo que queremos. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el resto. Por ejemplo, acá, botón derecho, tabla, y elegimos otro color de fondo, por ejemplo este marroncito. Luego, cuando escribamos, también podemos trabajar con el color de la fuente. ¿Sí? Vamos a formato, carácter, y trabajamos con efectos de fuente y trabajamos con el color de la letra. ¿Sí? Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, seleccionar el texto e ir al icono color de letra. ¿Sí? Dijimos, por ejemplo, un rojo para que se note. ¿Sí? No está buena la combinación, vamos a ver otro color. Violeta oscuro. Vamos a ver otro color. Veamos cómo queda con un color burdeos. ¿Sí? Entonces, siempre que queremos trabajar con algo que sea de la fuente, como el color, podemos ir a formato. ¿Sí? Lo que es la parte de carácter. Ahí vemos la elección de la fuente, efectos de la fuente, inclusive acá tenemos la parte de subrayado. Subrayado sería el subrayado por encima, el tachado que va por el medio de la letra y el subrayado que va por debajo. Podemos elegir colores, podemos aplicarles contornos, sombras, podemos trabajar un poquito la posición del texto, pero funciona cuando yo tengo una palabra. ¿Sí? Y después en la misma parte también podemos hablar del fondo de una celda, si estamos en una tabla, y del borde.